Una vez más, hermanos y amigos, es mi honor y es mi placer estar entre ustedes para seguir estudiando juntos la preciosa y bella palabra de nuestro Dios. Ciertamente, hermanos, como hemos cantado, si hemos cantado con el entendimiento, debería de ser ese nuestro deseo, querer hablar más de Cristo y querer oír más acerca de ese amor eterno que nuestro Dios nos tiene. Le invito una vez más a abrir sus Biblias a la segunda carta de Timoteo para aquellos que no pudieron estar con nosotros en la primera hora. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Y el tema que se nos ha asignado es desde el versículo 6 hasta el versículo 8. Pero una vez más quiero leer nada más el versículo 7. Dice la palabra de Dios: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hemos hablado en nuestra primera hora en cómo nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, luchó, como él nos demuestra de que como un buen soldado, un soldado decorado, como un soldado honorable, nosotros debemos de identificar qué peleas son buenas para lucharlas. Ciertamente, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1 nos demuestra, versículo 11, nos declara que la buena batalla es la de la eterna salvación. Pero no solo debemos de identificar cuál es la batalla que es buena, es decir, honorable, honrosa o excelente en luchar, debemos de saber cómo luchar. No debemos de entrar, hermanos, sin estrategia, no debemos de entrar con arrogancia ni orgullo, sino que debemos de saber, hermanos, cuáles son nuestras fuerzas, cuáles son nuestras debilidades. Pero también, hermanos, miramos de que debemos de siempre luchar con el entendimiento quién es por quien luchamos, cuáles son las promesas que se han hecho. Dijimos que en el versículo 7, hermanos, el apóstol Pablo claramente tiene en mente, ¿verdad?, un soldado que ha llegado a la final de su carrera, que ha llegado a la final de su campaña militar. Y él está a punto de verse una a una con el rey, quien le va a dar sus decoraciones, quien le va a dar él aquella honra de haber sido un soldado fiel. Y por esta causa, cuando miramos los tres atributos que el apóstol Pablo dice que él concluyó, él peleó como un buen soldado, él terminó la carrera y él guardó la fe. No son tres cosas separadas, sino que son tres atributos de un buen soldado que fue fiel hasta el final. Ya miramos cómo es que el apóstol Pablo peleó. Ahora, hermanos, en esta hora estaremos mirando cómo es que él corrió como un buen soldado de la cruz. Ahora, nosotros por lo regular, cuando escuchamos o leemos esto de que he acabado la carrera, tenemos esa mentalidad de un maratón. Pensamos muchas veces, ¿verdad?, en una competencia. Pensamos que es un concurso al cual el apóstol se está refiriendo. Pero es necesario y es importante entender que en el campo de la batalla también se corre. Es más, en el campo de la batalla, si nosotros no corremos, podemos perder nuestra vida porque el enemigo puede tener, hermanos, un blanco bien fácil al cual pegarle si solo caminamos o nos movemos lentamente. Al ser nosotros soldados, hermanos, y al saber que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra espíritus y huestes celestiales, Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, debemos nosotros comprender entonces, hermanos, la urgencia de que nosotros seamos diligentes en nuestra carrera. No estamos corriendo simplemente, hermanos, en una competencia. Aunque es cierto que el apóstol Pablo también usa la figura de correr ahí en 1 Corintios capítulo 9, donde habla del atleta. Aquí en el contexto que el apóstol lo está usando, él está hablando de un soldado que está corriendo y va corriendo hacia el enemigo, luchando en pos o por el nombre de su rey. Vaya conmigo allá al primer libro de Samuel.
En el primer libro de Samuel, usted y yo miraremos un ejemplo a lo cual el apóstol Pablo se refiere en cuanto a qué es lo que se refiere a correr. En el primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Comenzamos, hermanos, ahí desde el versículo 43. Desde el versículo 42, perdón. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Ahora observen los siguientes versículos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo. He acabado la carrera, dijo el apóstol Pablo, pero no se refería a un maratón. En esta ocasión, cuando hablaba con Timoteo, no se refería a él a una carrera de competencia por una corona y una corona que se puede perecer. No, Pablo, hermanos, tenía en mente de un soldado que corre al frente de la batalla. Pablo tenía en mente un general que corría para animar al resto de su tropa. Un general que, al igual que David, corrió en contra de aquel enemigo que buscaba intimidar al ejército del cielo. Él, hermanos, se dio prisa. No se quedó él negligente. No fue él, hermanos, alguien quien arrastraba sus pies para cumplir con el ministerio que se le había entregado. La carrera de Pablo traía una misión. La carrera del apóstol Pablo traía una misión entregada desde el cielo. Y por esta causa, cuando Pablo dice, he acabado la carrera, lo que él estaba demostrándole a Timoteo es, he cumplido con mi misión y lo hice con diligencia y lo hice con prontitud. Cuando miramos aquí en el primer libro de Samuel, capítulo 17, hermanos, observen por qué David se dio prisa. Observen por qué David corrió. Miramos, hermanos, que aquí en el versículo 45 al 48, David, hermanos, acababa de proclamar con bastante fe y con bastante seguridad, Jehová, Dios de los ejércitos, me dará la victoria. ¿Qué efecto hubiera tenido si David, después de decir eso, empieza a caminar lentamente y con miedo? Si su paso hubiera sido tembloroso, muy diferente a las palabras que él acababa de hablar. No, David estaba confiado. David estaba seguro. David tuvo lo que Saúl no tuvo en esta ocasión. La fe de David le dio a él las fuerzas en sus piernas de ir y confrontar al enemigo que buscaba desafiar al Dios Todopoderoso. He acabado la carrera, dijo el apóstol Pablo. Pablo tuvo muchos desafíos, hermanos, como cristiano. Pero Pablo, hermanos, después de él aceptar el evangelio, no duró mucho tiempo, sino que cuando él entendió y fue desarrollada su fe, él, hermanos, corrió hacia las líneas de enfrente de los ejércitos del cielo y corrió para dar el mensaje
de la cruz. Vaya conmigo a la primera carta de Corintios, hermanos, capítulo 9, que ya lo mencionamos. Primera carta de Corintios, capítulo 9. Y observe, hermanos, por qué nosotros, al correr al igual que el apóstol Pablo, debemos entender la urgencia de nuestra carrera. Punto número 1, debemos entender la urgencia de nuestra carrera. Capítulo 9 de la primera carta a los Corintios, hermanos, versículo 16, dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque no me es impuesta en necesidad, y ay de mí si no anunciara el evangelio. Hermanos, este era un soldado que entendía la urgencia de la misión que se le había entregado. Este era un soldado que sabía que el mensaje que él tenía que llevar a las tropas del frente eran importantes y necesarias para la victoria. Pablo sabía, hermanos, que si él llegaba tarde o si él no llegaba con el mensaje enviado desde el rey, esto iba a causar desilusión y desánimo entre los soldados luchando en su nombre. David, hermanos, corrió hacia el filisteo cuando Saúl y el resto de Israel corrió alejándose del filisteo. Nosotros, hermanos, se nos ha entregado la misma misión. Nosotros se nos ha dado la misma entrega. Y es una entrega urgente. Y deberíamos de tener la misma diligencia. Deberíamos de tener la misma urgencia, el mismo pensamiento. ¡Ay de mí si no predico el evangelio! Pero ¿cuántas excusas hacemos que detienen nuestra carrera y la hacen una caminata lenta? El crecimiento se tarda porque en vez de ser diligente en correr en el campo para llevar el mensaje que puede salvar un soldado de la muerte, le pongo mucha mente. Me detengo y la duda alenta mis pies. He acabado la carrera, dijo el apóstol Pablo. Llegué y cumplí con la tarea que se me entregó. Llevé al mensaje donde lo tuve que llevar y lo hice con diligencia, Timoteo. No me detuve. Varias veces me desvelé, sufrí hambre. Me golpearon, siempre quisieron detenerme, me pusieron cadenas y aún así yo no paré de correr. Yo no dejé de llevar el mensaje del evangelio porque es un mensaje de victoria. Es un mensaje muy valioso y muy importante para dejar que se pierda entre la multitud. Amigo, nosotros corremos hacia usted porque la victoria en Cristo es segura y usted necesita escuchar esto lo más urgente posible porque mañana no es seguro. Ponga atención a eso. La victoria en Cristo es segura, pero la vida sin Cristo no la es. Y por esta razón debemos de acabar la carrera. Debemos de correr con este mensaje. No debemos de nosotros ser negligentes, sino que nuestros pies deben de ser rápidos, deben de ser veloces y diligentes para entregar el mensaje de la cruz. Porque esta carrera, hermanos, es hacia un campo hostil, donde nuestra lucha no es contra sangre y carne, y por esa razón es con más urgencia que debemos de correr y no caminar en esta lucha. Vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 52. En Isaías, capítulo 52, miramos, hermanos, lo bello que es nuestra carrera. Y si usted es un alumno diligente de la Biblia, va a reconocer uno de estos versículos y debería de usted, si es algo que yo le animo que lo haga, enlace en su Biblia, escriba en su Biblia y conecte estos pasajes, porque este es un pasaje que el apóstol Pablo viene a citar. Y miremos ahí en el capítulo 52, comenzando desde el versículo 1. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa.
porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente. Y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Ahora nota el versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Hermanos, ¿por qué no vamos a tener esa diligencia y esa urgencia de querer anunciarle al mundo, tu Dios reina? Nuestro anuncio, hermanos, es un anuncio de paz, es un anuncio de gozo. Son las buenas nuevas, que es la definición de la palabra evangelio. ¿Por qué ser negligentes en dar estas buenas nuevas? En anunciar viene el conquistador, viene el todopoderoso, viene el que nos va a dar la victoria segura. No dejemos de luchar, porque pronto viene nuestro Redentor y nuestro Salvador. ¿Se imagina, hermanos, si usted o yo somos de los que estamos perdiendo fuerzas? Hemos estado luchando por mucho tiempo y empezamos a perder esas fuerzas en nuestros brazos. Nuestras piernas se empiezan a poner pesadas y empezamos a pensar que de pronto será mejor ser prisionero y estar vivo que morir en el campo. Y estoy ya listo porque la espada ya pesa demasiado en mi mano. Y de repente escucho un heraldo gritar a lo alto de su voz, tu Dios reina. He aquí está en el horizonte y pronto llega. No te des por vencido. Sigue luchando, porque pronto viene la victoria. Es un mensaje urgente, hermanos. Es un mensaje que merece nuestra carrera. Es un mensaje que no debemos de nosotros, hermanos, alentar nuestros pies, hacernos despacios. No debemos de temer, hermanos, de el enemigo, el filisteo que está delante de nosotros, sino que con la confianza de que en Dios no hay nada imposible, debemos de correr hacia él, porque de Jehová es la batalla. Hermanos, he acabado la carrera, dijo el apóstol Pablo. Yo entendí la urgencia de este mensaje. No fui negligente en entregar este mensaje. Yo fui diligente y me fui hasta el frente del campo de la batalla, y con las fuerzas y con mi diligencia anuncié el evangelio. Pero, hermanos, no solo es de entender la urgencia, al igual que debemos de saber cómo pelear, debemos procurar saber cómo correr. Vaya conmigo a la segunda carta de Timoteo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 en adelante. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermanos, cuando corremos, debemos tener muy presente el campo en el cual estamos corriendo, porque hay muchas piedras de tropiezo en ese camino.
Hay muchos enemigos que nos van a lanzar sus saetas llenas de fuego y veneno, queriendo detener nuestra carrera. Hay muchas trampas que Satanás ha puesto, hermanos, en forma de lazos metafóricos y figurativos, en los cuales quieren enredar nuestros pies para que caigamos. Y quiere quebrar, si es posible, nuestras piernas para que no nos podamos volver a levantar. No es solo de correr, hermanos, a ciegas, y no es solo de correr con una urgencia sin saber cómo correr. Pablo logró acabar la carrera porque siempre estuvo él presente del terreno en el cual corría. Siempre él estaba vestido adecuadamente para la situación en la cual él iba a correr. Si el terreno era montañoso, él iba a tener sandalias con clavos para no poder él deslizarse en ese terreno. Si estaba mojado y deslizoso, iba a correr y poner más pesado el pie sobre la tierra para que el lodo no lo detuviera. Pablo siempre estuvo bien informado del terreno en el cual él iba a ir a correr. No corrió solo por correr, sino que él entendió la importancia de la preparación. ¿Se fijó en los primeros 2 versículos del capítulo? ¿Usted pensó que íbamos a ver el versículo 4? No, estamos viendo el versículo 1 y 2. Nótese, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahí está la preparación. Requiere esfuerzo uno levantarse temprano, monitorear el terreno, mirar qué tipo de clima va a haber para que el pie de uno no deslice, para que nuestra carrera esté segura, para que nosotros podamos cumplir y llegar con la meta que se nos ha dado. Versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. No creas que eres el único. Lo importante es cumplir la misión, no quien la cumple. Y si una saeta me agarra a mí, viene otro corriendo detrás de mí con el mismo mensaje. Pero la clave es llegar al campo y gritar la victoria. Hermanos, la preparación es de mucha importancia en esta carrera. Porque si corremos a lo loco, si corremos a ciegas, si corremos sin preparar y condicionar nuestro cuerpo, no vamos a terminar. No vamos a llegar a donde Dios quiere que lleguemos y vamos a caer antes de tiempo en el campo y el enemigo nos va a ver como presa fácil. Hermanos, ¿usted se ha puesto a pensar que en el caso de David y Goliat, cuando David decidió correr, él estaba pensando como un estratégico militar sabio? David entendió que su baja estatura requería alta velocidad, porque el filisteo, siendo gigante, fácilmente lo podía encontrar donde él se quisiera esconder. Pero si David se mantenía en movimiento y era veloz y corriendo, le quitaba la ventaja de la altura al filisteo. David entendió que el quedarse ahí y esperar a filisteo para llegar, eso no le daba la ventaja a él, le daba la ventaja al filisteo. Pero entre más se acercaba a las piernas del filisteo, más le quitaba la ventaja, porque de la altura él iba a empezar a perder lo que era su vista, para que cuando llegara David acá, no estaba él en una posición física ideal para luchar. Fue bien astuto el rey David antes de ser rey. Pero ¿cómo lo aprendió él? Luchando con osos en el campo, viendo y observando los animales como los lobos y los leones, que los cuales Dios lo libró. David, hermanos, luchó con el filisteo como si estuviera luchando contra un oso que lo avanzaba en altura y en fuerza. Supo correr. Supo que era más sabio correr hacia el filisteo que del filisteo.
Porque si se hubiera ido de allá para Goliat, hubiera sido mucho más fácil tirarle la lanza y detenerlo entre más lejos corría, porque él tenía la altura que le daba la ventaja. Nosotros, hermanos, debemos de correr con precisión. Debemos de saber cómo correr. Tener, hermanos, esa mentalidad astuta de saber cómo correr y entender el terreno el cual estamos luchando, en la batalla en la cual nos encontramos. Pero también no debemos de ser los únicos que corren. Debemos de entrenar y preparar a otros que puedan llevar el mensaje si es que nosotros caemos en batalla. Porque la importancia es el mensaje, no el mensajero, hermanos. Por lo cual vemos la urgencia de nuestra carrera. Miramos nosotros la importancia de la preparación en nuestra carrera. Pero hermanos, algo que debemos entender es como esto no es una competencia. Al menos de acuerdo a lo que dice el capítulo 4 de la segunda carta de Timoteo, versículo 7, sino que este es una carrera de vida o muerte. La perseverancia, hermanos, es muy necesaria. Por esto Pablo dice, he acabado la carrera. No perdí mis fuerzas. El acondicionamiento de mi cuerpo me logró ayudar a terminar hasta el final. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Comenzando desde el versículo 35. Hebreos capítulo 10, comenzando desde el versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. David no retrocedió, hermanos. David perseveró. David, hermanos, vino a demostrar que él habló verdad y que él ciertamente tenía una convicción de que de Jehová es la batalla, y lo demostró cuando no solamente corrió hacia el enemigo, sino que supo él agregar su talento y combinarlo con el poder de Dios. Pero no se retrocedió, hermanos. Si usted trata de correr hacia atrás, si usted cuando hace ejercicio hace el esfuerzo de correr en reversa, usted se va a fijar y usted se va a dar cuenta que usted va a usar más energía y va a ponerle más fuerza al cuerpo corriendo hacia atrás que si corre de frente. Es más difícil, hermanos, no solamente porque no puede mirar, sino porque obviamente las piernas y los músculos dentro de las piernas están hacia la dirección del frente. Pero cuando usted empieza a correr hacia atrás, usted empieza a ponerle a sus músculos un esfuerzo por los cual realmente no ha sido diseñado. Por lo cual usted estira músculos que no deberían de ser estirados de esa manera. Usted viene a ponerle más presión y estrés en partes del cuerpo que no lo debería de tener, y por cuanto lo hace, usted viene a ejercitar más energía y se cansa más prontamente. Sus músculos vienen a doler y quemar más rápidamente. Y muy probablemente no va a terminar hacia la meta que usted tiene. No es sensato retroceder, hermanos. Simplemente nos estamos nosotros poniendo en una situación contraproducente. Vamos a gastar más energía y más fuerzas en huir del enemigo,
porque vamos corriendo hacia atrás, donde podemos tropezarnos, donde nosotros vamos a ser los que vienen a causar nuestra propia derrota. Porque nuestros pies, hermanos, se van a tropezar el uno sobre el otro. Y puede ser que es la caída la que nos viene a matar y no la saeta o la espada del enemigo. Nosotros, dice el escritor, a los hebreos, no somos de los que retrocedemos. Nosotros somos de los que vamos hacia adelante. Pero observe, hermano y amigo, que aquí el retroceder se demuestra en darnos por vencidos, en no acabar la carrera, en no cumplir con la misión que se nos ha entregado. Y es por esta causa que el apóstol Pablo exclama: ¡ay de mí si no anuncio el evangelio! Cuando usted y yo decidimos enlistarnos en este ejército del cielo, se nos entregó la misma tarea. Pero Dios dice: mi alma no tiene contentamiento, no agrada mi alma cuando uno de mis soldados retrocede. Si usted recuerda, hermanos, en el libro de Deuteronomio, cuando Dios le está diciendo a Moisés que le instruya a Josué en cuanto cuando van a preparar al pueblo, la segunda generación, para entrar a Canaán y conquistarla, Dios le da una instrucción muy interesante a Moisés y le dice: si hay un temeroso entre vosotros, mandadlo para la casa. No vaya a ser que contagie a los otros dentro del escuadrón. El miedo es contagioso, hermanos. La cobardía es contagiosa. En esta semana, hermanos, ayer, si no me equivoco, estaba en Houston levantando son mis primas, pero yo les llamo mis hermanas. Y estaba yo agarrando café cuando de repente mi hermana grita y empieza a gritarme con urgencia: Obed, Obed, Obed. Y mi otra hermana y yo nos detuvimos y ella y yo pensamos: se metió una víbora. Y yo pensé: ya no llegué a predicar a la confraternidad. Pero resulta que lo que le dio el gran espanto y el grito fue una cucaracha, hermanos. Yo me congelé porque me contagió el miedo a una cucaracha que en mi mente era una víbora. El miedo es contagioso, hermanos. Y la razón por qué Dios dice: mi alma no se agrada por aquel que se retrocede, es porque cuando uno de nosotros corre y huye del campo, ¿qué creen ustedes que van a hacer los otros que están mirando? Van a seguir, van a luchar, porque lo que va a entrar es: que sabe este que no sé yo. Mejor me voy, mejor no la arriesgo. Pero por esta causa, dijo Pablo, no, yo corrí hacia el frente. Yo acabé la carrera, yo fui hasta el final para animar a todos los que están en el campo conmigo de no dejar de luchar. Terminemos nuestra tarea. Acabemos nuestra carrera. Cumplamos con el mensaje de urgencia que se nos ha entregado, hermanos. Porque nuestro Dios nos dice claramente: mi alma no se agrada con los que retroceden. Pero quiero finalizar, hermanos, con el versículo 39. Y quiero yo leerlo, pero quiero que usted personalmente se haga la pregunta: ¿realmente creo esto? Y la manera como usted va a contestar esta pregunta es examinando sus frutos, examinando sus acciones, examinando su vida como cristiano. Porque el versículo 39, hermanos, le diré que no es para todos. No todos podemos decir estas palabras, porque estas palabras solo las podemos decir aquellos quienes seguimos corriendo esta carrera en este campo de batalla. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Sigue corriendo usted en el campo? ¿Sigue usted entregando el mensaje de victoria a las almas perdidas?
Si usted está corriendo con diligencia y con propósito, usted entra dentro del pronombre nosotros. Pero si usted no le ha predicado el evangelio, o usted no declara su cristianismo en su lugar de trabajo por miedo, usted no está corriendo hacia la corona, usted está corriendo en la dirección opuesta. Usted está corriendo al revés, está retrocediendo. Pero en esta noche, usted puede detener ese camino. Hermano, si usted no ha dejado, si usted no ha sido diligente en su carrera, hoy usted puede volver a correr. No es tarde para que usted regrese y vaya hacia el campo, porque urgente y diligente es nuestra carrera. Para poder nosotros hablar, como dijo Pablo, he acabado la carrera. Pero amigo, para usted que aún no ha aceptado el evangelio, usted no corre hacia el cielo, usted está corriendo con avidez hacia el infierno. Y es más, usted no corre hacia el infierno, usted se está resbalando y va deslizando rápidamente hacia el infierno. Pero nosotros corremos para agarrarle de su mano, para sacarle y prevenirle y detenerle, que no caiga en ese fuego eterno. Por eso es que nuestro mensaje es urgente. Por eso es que nosotros corremos hacia su alma. La gran comisión, hermanos, es un mensaje bello, pero es un mensaje urgente. Y para usted, amigo, que aún no lo ha aceptado, hoy dice la palabra de Dios, hoy es el día de salvación. No pierda más su tiempo. Hoy usted puede empezar a correr en la dirección correcta. Hoy usted puede comenzar a condicionar su cuerpo espiritual para poder tomar de la corona de justicia en la cual vamos en pos. Pero usted no lo está haciendo si no se ha puesto, si no se ha vestido de Cristo en las aguas del bautismo. Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27 nos dice que solamente por medio del bautismo es que usted va a poder revestirse de Cristo. Y en Efesios capítulo 4, versículos 20 al 23, nos demuestra que este es el nuevo hombre creado en Dios en verdadera justicia y santidad. Su verdadera carrera, la carrera que usted y yo tenemos que acabar, la única carrera que termina en victoria, comienza con la obediencia del evangelio en el bautismo. ¿No quiere usted correr hacia el cielo con nosotros? ¿No quiere usted correr hacia la meta de victoria? Si hay alguien entre nosotros en esta noche que está listo para comenzar esta carrera, le invitamos que venga al frente en lo que nos ponemos de pie y cantamos un himno de invitación.